Hola, ¿cómo están? Esta es la situación. Me fui de vacaciones a Chile y hoy voy a mostrarles fotos y videos de mi viaje a Chile. Así que vamos. Para empezar, unos datos básicos. Chile está al oeste de Argentina. Chile tiene 20 millones de habitantes aproximadamente y su capital es Santiago de Chile, que es donde yo fui. Entre Santiago y Buenos Aires hay una distancia de 1400 kilómetros. Y si uno quiere ir en auto, puede tardar aproximadamente un día, pero en avión es un vuelo de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. El primer video que quiero compartir es un video viajando en avión. Podemos ver varias cosas. Acá vemos la cordillera de los Andes que divide Argentina y Chile. La cordillera de los Andes es una de las más largas del mundo, una de las más extensas. Una cordillera es una línea de montañas y la cordillera de los Andes cruza todo Sudamérica. Va desde Venezuela hasta el sur de Argentina y Chile. Para cruzar en avión desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, tengo que cruzar la cordillera. Eso puede hacer que a veces haya turbulencias en el avión. Es muy común que haya turbulencias. Por suerte, como vemos, en mi viaje el cielo estaba despejado, no había ni una nube en el cielo, entonces mi vuelo fue muy tranquilo. Podemos ver otras cosas. Además de las montañas, podemos ver el ala del avión. Pude elegir asiento y entonces elegí el asiento de la ventanilla. Vemos el ala del avión y en el fondo, en el horizonte, vemos el amanecer. Eran más o menos las 6 de la mañana y entonces tuve la suerte de poder ver la cordillera durante el amanecer. Próximo. El primer día que llegué fui al centro de Santiago. Hice un recorrido por el centro de la ciudad. Fui a la plaza central, fui a algunos edificios emblemáticos y en este video vemos la protagonista es la bandera de Chile, que la bandera de Chile es de color blanca, roja y azul. Vemos que el día está muy hermoso, no hay una sola nube en el cielo, un clima muy agradable y vemos muchas personas yendo y viniendo, algunas personas en bicicleta. En Chile les gusta mucho el ciclismo, se ve, pero no el ciclismo urbano, no son tan populares las bicicletas en la ciudad, o por lo menos en relación con Buenos Aires, pero sí les gusta como un ciclismo más deportivo. Un hombre con un carrito de compras, un semáforo y el tránsito atrás, no mucho más. En esta foto vemos en el centro un edificio antiguo en estilo francés, creo yo. No sé mucho de arquitectura, pero diría que es un estilo francés. A la derecha del edificio hay una peatonal y a la izquierda del edificio hay un pasaje. En el fondo podemos observar otros edificios con una arquitectura similar. Acá vemos que dice Bolsa de Comercio y es porque este edificio fue la primera bolsa de comercio de Chile. En esta foto vemos un mural que tiene una serpiente y como que tiene como dos serpientes
acuáticas y vemos que el fondo está pintado con pintura justamente y los animales están hechos como con mosaicos, con cerámicas. Una de las cosas que me gustaron mucho sobre Santiago es la cantidad de arte urbano que tiene. Hay mucho graffiti sin sentido y un poco mamarracho, pero también hay cosas muy hermosas. En esta foto vemos un palacio en el fondo y adelante una fuente que tiene una escultura arriba y alrededor hay palmeras. Vemos que esta fuente se llama la fuente de Neptuno, que es el dios romano de los mares y los océanos. Y acá vos podías tirar una moneda y pedir un deseo. Yo agarré una moneda de 10 pesos chilenos, tiré una moneda y pedí un deseo. Mi deseo era tranquilidad, porque sí, en este mundo tan frenético y cambiante, me parece que la tranquilidad es algo muy valioso. Después, otro día, fui al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile y me encantó, me pareció muy hermoso. Podemos ver acá, por ejemplo, la disposición de los cuadros, me pareció muy original. La curaduría de los cuadros me gustó mucho porque no tenían un criterio evidente, simple. Las salas no estaban organizadas o por autor o por periodo histórico, tenían otro criterio. A veces daba la sensación de que había obras juntas que no tenían nada que ver o no tenían mucho que ver unas con otras, pero personalmente me gustó mucho eso. Y por ejemplo, también acá vemos que los cuadros están a una altura un poquito más baja, lo cual hace que la experiencia de museo sea diferente. Y este cuadro ilustra el mito de Sísifo, que según la mitología griega, por castigo de Zeus, Sísifo estaba condenado a eternamente tener que llevar esta roca gigante hasta la cima de una montaña, y cada vez que llegaba a la cima la roca rodaba y caía a la base de la montaña y él tenía que volver a subirla y la roca volvía a caer y así eternamente. Otro día diferente subí al Cerro San Cristóbal, que es el cerro más alto que se encuentra en el centro de la ciudad y no es tan alto en realidad, tiene menos de 900 metros, pero igual es muy lindo. Me gustó mucho la experiencia, porque si subís desde ahí tenés una vista panorámica de Santiago muy linda. Bueno, en el video vemos el teleférico, podés recorrer distintos puntos del cerro con el teleférico y es una actividad, es divertida para mí, es lindo. Acá vemos una imagen panorámica de Santiago, es una ciudad muy grande, no se ven los límites de la ciudad. En el fondo no se nota, pero hay unas montañas que no se ven por el smog. Santiago es conocida por tener smog, lo cual es una pena porque viven en un aire contaminado. Y en esta imagen vemos más cómo se nota el smog. Vemos que acá atrás está la cordillera y casi no se puede ver por el smog. Y en el centro tenemos el Costanera Center, que es el rascacielos más grande de Sudamérica. Tiene 300 metros de altura y acá arriba, en la terraza, hay un mirador desde donde podés tener vistas panorámicas de la ciudad. En el Cerro San Cristóbal hay un pequeño jardín japonés, hay un jardincito japonés muy lindo, muy bien cuidado, muy chiquito. Podemos ver acá arbolitos bonsái, como un bosquecito de árboles bonsái, un lago, un puente, unos turistas y no había peces, me llamó la atención. Un paréntesis, yo
no me considero una foodie. Me gusta probar comidas nuevas, pero no me emociona o no me apasiona mucho. Por ejemplo, acá en Buenos Aires no me interesa mucho conocer nuevos restaurantes o ir a restaurantes con frecuencia. Me gusta la comida, pero entonces en Santiago no probé muchas cosas nuevas o muchas cosas diferentes porque no lo busqué mucho. Pero comí esto. Al principio me pareció una abominación, pero la verdad es que estaba increíble. Estuvo increíble. Y entonces digo, ¿estaba increíble o estuvo increíble? Si yo digo estaba increíble, me estoy posicionando dentro de la experiencia, la estoy pensando en progreso, en su evolución, y desde ahí es que yo hablo, ¿no? Entonces, si yo digo estaba increíble, es como mi recuerdo vuelve al momento en el que estaba saboreando esto. Pero si digo estuvo increíble, yo pienso a la acción terminada. Ahora estoy viendo el recuerdo desde afuera. Y desde afuera yo hago una evaluación del hecho que ya terminó. Y desde afuera digo, sí, eso estuvo increíble. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre estaba increíble y estuvo increíble. Pero volviendo a la foto, esto se llama sushipleto, o como pronuncian los chilenos, suchipleto. Y es la combinación de dos comidas, sushi y completo. En Argentina le decimos pancho, en inglés hot dog. Y entonces esto que vemos acá es sushi con forma de completo. Es sushi con forma de sándwich. El pan es arroz con algas y el relleno es palta, salmón, cebolla blanca, o sea, cebolla normal, cebolla de verdeo y semillas de sésamo. Y la parte del pan está empanado, tiene algo como pan rallado y está frito, lo cual le da una crocancia interesante. Y fue riquísimo, porque la combinación de texturas y sabores, y también fueron muy generosos con el salmón y con la palta. 10 de 10. Otro día fui a unas termas que se llaman Termas de Colina Blanca, quedan aproximadamente a 2 horas y media de Santiago. Estuvo buenísimo. Hace muchos años que no iba a unas termas y fue una experiencia súper relajante. Vemos en el video que hay varias piletas. Las piletas son artificiales, pero el agua que cae de las montañas es natural, es agua caliente naturalmente. Hay varias piletas y entonces el agua cae en una pileta y después en otra y después en otra. Entonces eso hace que tengan diferentes temperaturas las piletas. Más alta, más caliente, más baja, más fría. Y como vemos, estaba rodeada por montañas. El paisaje era muy hermoso. Y acá hay una foto mía haciéndome la linda con el tremendo paisaje de fondo. Acá estaba nublado, medio feo, pero después a la tarde salió el sol y pude tener esta foto linda. Bueno, y hoy terminamos acá. Espero que haya sido útil y que hayan aprendido algo. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte del viaje. Chao.